revelación, Señor, desde el cielo. Manda tu revelación, Señor, desde el cielo. Yo quiero verte y conocerte. En esta noche, este es un tiempo de bendición, un tiempo en el cual hoy día martes es un tiempo de servicio familiar, por lo cual, mis amados hermanos, estamos siempre metidos de lleno, estamos siempre pensando en nuestra familia, estamos siempre pensando en la iglesia, pensando en el desarrollo del pueblo de Dios, porque el Señor quiere para nosotros una bendición grande. Debemos siempre estar tratando de buscar la bendición del Señor, porque el Señor para siempre es su misericordia. Fíjense, hermanos, de que esto es un tema el cual yo le llamé las mutaciones familiares. ¿Por qué? Porque fíjense que la familia ha sufrido cambios en el ambiente, en el ámbito social, se ha venido desarrollando y ha venido supuestamente en progreso. Socialmente se ve que hay entidades que apoyan comunidades, entidades que apoyan a los jóvenes, entidades que se desarrollan a través de beneficio social. Pero esto es en el manejo social, es una forma de desarrollo según el pensamiento del hombre. Pero eso ha venido también a marcar un bajón y ha venido separando realmente de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según el hombre, según sus criterios, han venido desmembrando la familia ustedes saben que la tecnología es buena, pero se ha usado de mal manera, de lo cual ha sido de beneficio, pero también ha venido a perjudicar a la familia. Porque nosotros como padres de familia debemos de estar, y a eso es a lo que vamos, nosotros como padres de familia debemos de estar pendientes del desarrollo de nuestros hijos. Si analizamos por un momento, mis amados hermanos, tomando en cuenta al Señor, vemos en nosotros la perfecta creación de Dios y la belleza del universo del cual nosotros somos parte. Es una inmensa belleza lo que el Señor hizo. Cada parte de nuestro ser, de cómo nos creó, de cómo estamos nosotros formados y cómo nos desarrollamos, mis amados hermanos, es una belleza
inimaginable. Si nos ponemos a pensar cada célula de nuestro cuerpo, cada función de nuestro organismo, y no dejamos de maravillarnos por ello. Pero quisiera que fuéramos al libro de los Hechos, mis amados hermanos. Aleluya. En el libro de los Hechos encontramos en capítulo 8, mis amados hermanos, el capítulo 8, en el versículo 26, hay ahí sí que un hecho, mis amados hermanos, un acontecimiento donde Felipe tiene un encuentro, sale al encuentro del etíope por mandato de nuestro Señor, el cual le dice que vaya, se levante y vaya hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. O sea que ahí estaban, solito venía el eunuco en su carruaje. Él se levantó, dice, y fue al encuentro de él. Y volvía el eunuco, dice en el 28, sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro para conocerle, para verle. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero entiendes lo que lees. Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiera y se juntara y se sentara con él junto. Y el pasaje que leía era la escritura que decía: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, y así no abrió su boca. En el 33 del capítulo 8 dice: en su humillación no le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Mis amados hermanos, el hecho de tomar esta lectura, este capítulo, me llamaba la atención, porque nosotros somos los que ya tenemos familia, somos responsables de la dirección de nuestros hijos. Nosotros tenemos en nuestras manos la educación bíblica, se podría decir, de nuestros hijos. Debemos de hablarle a nuestros hijos en todo momento de la palabra del Señor. No debemos de bajar la guardia, mis amados hermanos, sino que manifestarles las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros en nuestra vida.
La vida empieza, mis amados hermanos, cuando conocemos al Señor. La vida empieza cuando nosotros conocemos a Jesucristo, cuando nosotros nos desarrollamos en Él. Nosotros como padres queremos el bienestar de nuestros hijos. Nosotros como padres deseamos lo mejor para nuestros hijos. Pero realmente, mis amados hermanos, como dice el título, hemos sufrido, el Evangelio ha sufrido mutaciones debido a añadiduras que ha tenido de parte del hombre, de formas, de procederes que según el hombre le parecen correctas a Dios, trayendo, mis amados hermanos, se puede decir, sacrificio que no le agrada a Dios, no es olor grato a Jehová, que estemos metiendo a la iglesia, mis amados hermanos, secularismos. El mundo, a Egipto se podría decir, metiendo las cosas del mundo a la iglesia. No debemos de estar siempre en alerta, que eso no nos vaya a ocurrir. Porque es un diario vivir, mis amados hermanos, y a veces por lo mismo, por la diversidad que hay en el mundo, puede que en un momento podamos confundirnos y creer de que es aconsejable, es agradable, pero por eso debemos de buscar de Dios, porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y Él nos va a indicar lo que es agradable al Señor. Mis amados hermanos, es para mí un sentimiento de tristeza, porque a nivel general, mis amados hermanos, de ver a los jóvenes desperdiciados, hablo a nivel general, a nivel de iglesias, no hablo solo de aquí, hermano. Estamos refiriéndonos a situaciones que pasan en las iglesias, que hay jóvenes que desprecian el Evangelio, a padres que no se han tomado la responsabilidad, mis amados hermanos, de considerar los beneficios que tiene el servir a Dios. No han tomado un análisis, no han hecho un análisis a fondo de lo que implica el no servir a Dios, porque nosotros como familia, como cabezas, debemos de poner todo ejemplo, debemos de buscar anhelantes esa manifestación, llamémoslo así, del Espíritu Santo. Porque sabemos de que el asistir, mis amados hermanos, a la iglesia en una religiosidad no nos va a traer beneficios progresivos, no va a traer avances. Sí nos va a ayudar a mantenernos en una conducta, pero no queremos religión, mis amados hermanos. Queremos una manifestación del Espíritu en nuestras vidas. Queremos que el Señor se desarrolle en nosotros para poder
hablarle a nuestros hijos para poder entender las Escrituras, como en ese relato del eunuco con Felipe. Él venía y claro, que él estaba a cargo de todas las riquezas, dice, de un reino. Tenía un entendimiento, él no era ninguna persona analfabeta. Sin embargo, le costaba entender las Escrituras, porque las Escrituras, mis amados hermanos, hay que atenderlas con humildad, abrir nuestro corazón, pedirle a Dios sabiduría y entendimiento para que se revele a nosotros su palabra, para poder tener de Él una bendición abundante, mis amados hermanos. Y no es de que no vengamos y no la entendamos a cabalidad, mis amados hermanos, sino que tiene que haber un rema, tiene que haber un desarrollo en nosotros de lo que el Señor quiere en su palabra. Mis amados hermanos, me refiero a que vayamos haciendo cambios en nuestra vida diaria, mis amados hermanos. Miren, vamos a hablar así. Debemos de desarrollarnos y ser más expresivos con el Señor en la adoración. Una falta, mis amados hermanos, así de sencillo, es de que la puntualidad, hemos visto, mis amados hermanos, que es un gran beneficio para nosotros. Pero no es tanto el estar a la hora de que nos marca el reloj, a la hora que empieza. Claro, este es un principio porque todo tiene un inicio. Pero me refiero mayormente a que cuando estamos en la hora indicada, mis amados hermanos, este es un punto nada más de diálogo. Cuando estamos a la hora en punto, ya congregados todos en unidad, ya todo el grupo, empezamos la alabanza y empieza a desarrollarse en nosotros una mejor armonía, porque entendemos y ya no perjudicamos ni distraemos a nuestro hermano que está a la par, y mejor que eso, entramos juntos en adoración, a levantar nuestras manos. Este es un punto muy importante, mis amados hermanos. Pareciera de que es como una reglas y doctrinales, mis amados hermanos, pero no se trata de eso, sino que es allí donde el enemigo empieza, fíjense, sutilmente nos empieza a distraer en nuestro hogar. Y acordémonos de que los que trabajamos estamos libres casi solo los domingos. Entonces es provechoso, mis amados hermanos, estar en punto para poder empezar todos juntos, hermanos, y elevar oración a nuestro Señor, porque es de beneficio. La palabra también es de beneficio, pero debe de tomarse en consideración, mis amados hermanos, porque como punto vamos también enseñando a nuestros hijos la puntualidad. Ahora, mis amados hermanos, fíjense de que el subtítulo de esta noche, mis amados, es la familia. En Génesis, en su capítulo 2, mis amados hermanos,
2, 7. En el 2:7 dice, aleluya. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Fíjense, mis amados hermanos. Muchos días pasaron desde que Dios formó al hombre. Entonces encontramos en Génesis 2:18 una relación, mis amados hermanos, vinculante con el subtema de esta noche, que es la familia. Dios consideró que el hombre no estuviera solo, dice la Biblia, y le dio una compañera para estar en unidad, y fue instituido la unión entre varón y hembra para que pudieran ser una familia. Y es ahí, mis amados hermanos, donde estas entidades, estas corporaciones, o llámese según su nombre, han propuesto, mis amados hermanos, no tomar en cuenta a Dios. Y es aquí donde, ahí sí que viene el enemigo y los envuelve en ideas fatales que traen consecuencias de pecado, y el pecado, mis amados hermanos, trae muerte, trae destrucción. Nosotros como familia de Dios debemos estar siempre pendientes, orando, pidiendo súplica al Dios para romper toda ligadura, toda atadura, toda obra del enemigo, mis amados hermanos. No hay que bajar guardias. Y sobre todo, mis amados hermanos, preocuparnos por nuestros hijos. Porque, y debemos, dice la Biblia, hablarle, según Deuteronomio 6, del 1 al 9, Dios establece que le hablemos a nuestros hijos continuamente de su palabra, que le recordemos quién es Él, que le hablemos día a día de cómo debe desarrollarse, cómo debe caminar delante de Dios. No, entonces a esto, mis amados hermanos, si nosotros amamos a nuestra familia, debemos de considerar todos estos consejos que Dios da para nosotros como padres de familia. Fíjense que hay una en Samuel, primera de Samuel 3, aquí dice que Samuel ministraba a Jehová delante de Elí. Y podemos ver en este capítulo, en primera de Samuel, nos narra de que el sacerdote Elí tenía hijos que ministraban al Señor, pero no conocían a Dios. Hay varias recapitulaciones sobre esta situación, mis amados hermanos, y tienen razón. Y ahí quiero también yo aportar y decirme a mí mismo adora a Dios, mí mismo, fíjate en cómo ministras al Señor, mí mismo, ¿has conocido al Señor? ¿Has considerado de que Dios es un Dios fuerte, de poder, misericordioso,
benigno, lento para la ira. Entonces, todo esto, mis amados hermanos, debemos de considerar y hablarle a nuestros hijos. Porque dice que los hijos de Elí, a pesar de que ministraban, mis amados hermanos, no tomaban en cuenta a Dios, no lo conocían. Tenían muy poco conocimiento o no les interesaba realmente lo que Dios había hecho con ellos y de cómo su misericordia se había manifestado en el pueblo. Aparte de eso, ellos eran los encargados de hablarle a los hijos de Dios, al pueblo de Israel. Pero hay algo importante, mis amados hermanos, y es ahí donde nosotros debemos de considerar. Si usted puede leer en Samuel 3:1, que el joven Samuel ministraba a Jehová. Ustedes saben que a él lo fueron a entregar al templo, muy pequeño. Pero la Biblia dice de que él se crió ahí con el sacerdote Elí. Y miren, hermanos, cómo es de contradictorio esto. Porque Samuel creció con ellos, creció con los hijos de Elí. Platicaban, él veía lo que ellos hacían, porque él ya ministraba, estaba en una edad que ya podía razonar, pensaba, ya como jovencito ya se daba cuenta, mas sin embargo fue agradable al corazón de Dios. La iglesia de este tiempo debe considerar también ser agradable delante de Dios. Aunque andemos en el mundo, aunque nos rodeen situaciones adversas, mis amados hermanos, nosotros debemos de ministrar a Dios, debemos de presentarnos delante de Dios y serle agradable, ser obedientes y en todo lo que podamos manifestar nuestro agradecimiento a Dios para que Él se manifieste y pueda en nuestra familia tomar control de ellos, mis amados hermanos. Porque es cierto, nosotros tomamos hasta cierta edad el control de nuestros hijos, pero ya entrada en una edad donde ellos consideran de que son adultos, mis amados hermanos, las palabras de los padres va a ser en sus corazones y en sus mentes, van a estar sembradas. No se van a olvidar, mis amados hermanos, de las palabras que el Padre les dijo, de la palabra de Dios. Y hay algo importante, mis amados hermanos. Nosotros, los padres, somos los responsables delante de nuestros hijos, de hablarles la palabra, de hacerles ver, mis amados hermanos, que todo lo que tenemos, que todo lo que Dios nos ha dado, es por bendita misericordia, mis amados hermanos. Que todo lo que tenemos, que todo lo que disfrutamos, mis amados hermanos, es porque Dios nos lo ha dado. Y fíjense que lo más importante de todo es de que Él nos llamó, Él nos encontró, Él nos buscó. Jehová Dios, en su misericordia y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nos buscó y nos halló. Ahora gozamos de una bendición. Pero acordémonos, mis amados hermanos, de que al venir acá y recibimos a nuestro Señor Jesucristo, recibimos la salvación,
pero debemos mantener nuestra fe. Debemos batallar, debemos de ser guerreros en nuestra fe y siempre salir adelante, mis amados hermanos. No desmayar, porque nosotros somos llamados a formar una entidad especial en el Señor. Debemos de considerar que las batallas de la fe y las batallas en las oraciones nosotros las hacemos. Nadie la va a hacer por nosotros. Nosotros tenemos que traer, o bien dicho, llevar el arca a nuestra casa y levantar sacrificios de alabanza, de oración. Y cuando venimos aquí igualmente, gozarnos delante de su presencia y hablar siempre con nuestros hijos de la palabra. Es preocupante, mis amados hermanos, es preocupante el hecho de las situaciones que se están viendo en estos últimos tiempos. Es preocupante ver, mis amados hermanos, caminar por las calles y ver tanta vida desperdiciada, mis amados hermanos. Yo consideraba y decía, gracias Dios, porque hasta aquí ha sido fiel. Pero el enemigo ha tenido entenebrecido las mentes de los hombres, mis amados hermanos. Y es ahí donde nosotros como iglesia debemos de entrar en batalla, mis amados hermanos. Porque hay un arduo trabajo, no solo aquí, sino que debemos de armarnos de toda coraza, de todo yelmo de salvación, para que seamos fuertes en el Señor, para que esas batallas a las cuales entramos podamos salir victoriosos, porque no son simples batallas, son batallas que libramos en el Espíritu. Hay entidades que están interesadas en destruir al hombre y a la familia. No lo permitamos. Nosotros como iglesia nos levantamos. Acordémonos de que somos iglesia y que no debemos de dar marcha atrás y no debemos ver atrás. No debemos de enamorarnos de lo que dejamos atrás, sino que seguir adelante, seguir siempre en el camino que nos marca el Señor para poder ser victoriosos, para obtener siempre victorias delante de nuestro Dios. La humildad, mis amados hermanos, y el interés en la persona es lo que ayuda a que la palabra de Dios llegue a su corazón y pueda entender y pueda manifestarse el Espíritu en él. Necesitamos anhelantemente, necesitamos que Dios desarrolle en nosotros un crecimiento espiritual, que podamos crecer en el Espíritu, que se desarrolle. Es preciso que toda la iglesia se levante y empiece a buscar de Dios para que haya manifestaciones en nuestras vidas, manifestaciones espirituales que nos eleven a un grado de considerar dignos, de considerarnos aptos delante de Dios para librar batallas. Necesitamos que el Señor se mueva en este ambiente, mis amados hermanos. Cuando nosotros adoramos a Dios, se mueve un ambiente espiritual en el cual se mueven bendiciones y todas las peticiones de nuestro corazón son tomadas porque el Señor se goza de un pueblo que le alaba, de un pueblo que enteramente está entregado a Él. Es preciso que toda la iglesia, mis amados hermanos, empiece a buscarle para manifestar de su gracia, para que empiecen los dones a fluir en cada uno de nosotros.
hay multitud de dones, hay varios dones que el Dios quiere, que Dios, nuestro Señor quiere repartir a cada uno de nosotros. En ellos, hermanos, el don de lenguas, el don de visión. Por favor, es una anhelante súplica delante de Dios, no delante de los hombres, sino que delante de Dios, que la iglesia está levantando una palabra de bendición para sus hijos. No debemos de echar marcha atrás, hermanos. Debemos de seguir adelante. La familia es muy importante. Aquellos padres que no han hablado a sus hijos, y mayormente aquellos que son cristianos y que se han alejado del Señor, es un llamado para ellos, para que consideren ese amor que le tienen a sus hijos, si aún están pequeños o si aún son mayores. No dejar y no permitir que el enemigo se apodere de sus vidas, que el enemigo le quite el deseo de venir a la iglesia. Nosotros como padres debemos de levantarnos, de pedirle al Señor que fluya en nosotros un espíritu de avivamiento, que fluya un espíritu de don, que nos dé un don de lenguas, de visión, mis amados hermanos. Esto es para beneficio de la iglesia. Manifestaciones de sanidad, mis amados hermanos. Hay trabajo en la iglesia. Que no nos quite el ánimo, mis amados hermanos, de venir a servir, porque el servicio también enaltece, mis amados hermanos. El servicio agrada al Señor y de ello recibimos bendición, porque, mis amados hermanos, venimos de trabajar en lo secular y servirle al Señor es una bendición. Y si nosotros nos esforzamos y vemos el beneficio que hay en servirle, cuánto más el Señor va a hacer por nosotros. Esto es de considerar, mis amados hermanos, que a las familias que un día estuvieron acá, el Señor tiene palabra para ellos. El Señor dice que regresarán. Que no estén pensando en el qué dirán. Así el Señor, como les dio palabra de que serían bendecidos y prosperados en el Espíritu, serán prosperados también en cuanto dejen toda arrogancia, cuando dejen toda altivez y pongan en consideración de dónde fueron sacados, de dónde hemos venido, de los beneficios que tiene nuestro Dios para nuestras vidas. El Señor tiene mucha bendición para sus vidas. Es interesante, mis amados hermanos, de cómo el Señor levantó a Samuel, de cómo el Señor le bendijo en grande manera. Déjeme decirle, amada iglesia, déjeme decirle en esta noche que el Señor para usted tiene bendiciones extraordinarias. Esto lo ha oído, mi amado hermano, lo ha oído en profecía, lo ha oído una y otra vez. Pero en esta noche, mis amados hermanos, es una noche más de bendición. Es una añadidura a su vida. Es un encuentro que tiene más con el Señor. Este tiempo, dice el Señor, es para beneficio de nosotros, de la iglesia, de los que le buscan, de los que anhelamos.
no nos pongamos tristes, no os entristezcáis, dice en su palabra, porque el Señor va a hacer la obra. Nosotros debemos nada más trabajar, seguir y no desmayar. Josué se preocupaba, mis amados hermanos, grandemente por los beneficios que iba a recibir él y su familia. ¿Por qué se pone él, por qué no dice mi casa y yo? Porque dice yo y mi casa. Dice yo y mi casa porque él es cabeza de familia. Pero también, mis amados hermanos, podemos observar, y como estamos en diálogo, estamos platicando, no solo aquí, mis amados hermanos, se da en otras congregaciones cristianas, con preocupación vemos que en su mayoría son mujeres las que vienen, en su mayoría los hombres por diversas situaciones se quedan en casa. Pero hay una palabra también para el Señor. Vino a romper, mis amados hermanos, toda maldición, y aparte de ello, mis amados hermanos, a resaltar a la mujer en el ministerio, mis amados hermanos. Quienes tuvieron el privilegio, mis amados hermanos, de ir a la tumba y ser las primeras que pudieron observar que el Señor no estaba ahí. ¿A quién se les presentó también el Señor? Recordemos entonces, amadas hermanas, juntamente con nuestros hermanos, de que somos iglesia y de que el Señor no está haciendo acepción de personas. Si usted está aquí, es porque Dios tiene un propósito para su vida. Dios tiene un propósito para su familia. Dios la puso a usted también como baluarte, como servidora, como seguidora de nuestro Dios, y Dios la usará también para que en su familia haya bendición y haya palabra. Si es que alguien de nuestras hermanas o hermanos viceversa nos escuchan y alguien de su familia no ha aceptado al Señor, ya sea su esposa, en el caso del esposo, o de la esposa, en el caso del esposo que no haya aceptado al Señor, nos va a usar. El Señor tiene propósitos para nuestra vida, pero firmemente nos hace el llamado para que no bajemos la guardia y no dejemos de enseñarle y instruir a nuestros hijos, porque ahí es donde el enemigo se está moviendo. Él está trabajando en las familias, sabe que el propósito de Dios es bendecir a las familias, y ahí es donde se mueve la bendición de Dios. Sabe el enemigo que atacando a las familias va a crear una sociedad denigrante. Vemos con preocupación que a pesar de los estragos que causó tanta inundación, de las enfermedades que estamos pasando, lamentablemente no hay una búsqueda incesante de Dios, no hay una búsqueda, no hay una sed de Dios, no hay una exaltación a nuestro Dios, no hay una humillación del pueblo hacia Dios. Es lo que Dios está pidiendo a través de la iglesia, que se manifieste y que levantemos voz
para que podamos ayudar a las familias necesitadas. Y no es contra ellos, mis amados hermanos, que debemos de levantar nuestra voz. Es librar una batalla espiritual, mis amados hermanos. No es contra carne ni sangre, es contra potestades. Por eso debemos armarnos de toda coraza. ¿Y dónde? Buscando al Señor. Aquí nos vamos a desarrollar, aquí nos vamos a fortalecer para ir a hablar a nuestro hogar, para clamar, para cuando salgamos llenos en victoria y que podamos transmitir palabra. Hay mucho trabajo dentro del ministerio, dentro de la iglesia. Creo que a la iglesia en estos tiempos también se está manifestando para que le busquemos. Nos está dando un aviso de que algo va a suceder, algo sobrenatural, algo que Él nos tiene preparados, algo que según su palabra nos lo revela, que van pasando los hechos, acontecimientos, y la Biblia se va cumpliendo cada palabra. Entonces llega a lo que tanto esperamos. Pero mientras llega ese momento, fortalezcámonos en el Señor, busquemos de Dios. Estos son tiempos de bendición, mis amados hermanos. Realmente, mis amados hermanos, no hay palabra para describirlo, solamente que nos fortalezcamos, que tomemos la espada, mis amados hermanos, y que busquemos, que no nos quedemos, que en el Señor hay victoria, mis amados hermanos. Agradeciendo al Dios Todopoderoso que nos dio esta oportunidad y pidiendo su bendición, rogando al Padre de toda verdad, que sea manifiesto en nosotros, en cada hermano, en cada familia, que recibamos de su bendición, de su revelación, de que haya en nosotros una llenura de su Espíritu, que Él pueda darnos esa revelación, porque la va a ver, porque son tiempos en los que Él va a manifestarse, lo dice su palabra. Nosotros somos vasos útiles, nosotros somos vasos que somos útiles a las manos del Señor. Dispongámonos, seamos receptores de su palabra. Yo lo creo así para este ministerio, para esta iglesia, para este tiempo que viene para nuestros hermanos. Escuche, iglesia, escuche aquellos que nos oyen por internet, aquellos que no han podido estar acá. Cuando lo estén, les hacemos la invitación en el nombre del Señor, que venga a gozarse, que se despoje, que nos despojemos cada vez que vengamos, que entremos a su presencia, que brote en nosotros esa búsqueda, que brote en nosotros esa alegría, que ese Espíritu del Señor florezca y que nos haga sonreír, que brote y que nos dé aliento de vida cada día, y que en su palabra podamos fortalecernos y que no temamos, que sigamos adelante, que tomemos la armadura, que levantemos nuestras manos, que levantemos con gozo y que pronunciemos palabra de bendición hacia nuestro Dios, que tan grandes bendiciones ha traído para todos nosotros. Agradeciendo, amado Santo, toda bendición del cielo, te agradezco este tiempo, Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Amén.